Yo cuando fue Malvinas fue en el 82, yo tenía 18 años. Y me hubiera correspondido ir a Malvinas por varias razones. Primero porque mi generación es la que fue, los que hacían la colimba en ese momento, en el momento que yo tendría que haber hecho la colimba. En segundo lugar porque por el sorteo me había tocado Marina, con lo cual muy probablemente yo era de los que hubiera ido a las islas, y no fui porque cuando me hicieron la revisación médica para la colimba, el ejército, el país no estaba bien de guita, y el ejército estaba como aceptando pocos soldados. Entonces por cualquier excusa te decían, no, usted no entra. Y yo tengo, a mí de pie me operaron de apendicitis, se complicó, entonces tengo en la panza 3 o 4 cicatrices que no son cicatrices, es pasado, no tiene ningún efecto. Cuando me vio el médico dijo, no, usted no puede hacer la colimba. Y ese detalle de que estaban ajustando el presupuesto seguramente me salvó la vida, no así la vida de un compañero mío de la secundaria que murió en Malvinas y de muchísimos otros chicos que murieron. Yo le voy a decir lo que yo recuerdo y por qué la manera en que se recuerda este día a mí me resulta un poquito ofensiva, porque lo de Malvinas no fue una gesta. Y si para mí hubiera que recordar que las Malvinas son argentinas, que me parece bien que se recuerda, no debería ser el 2 de abril. Porque el 2 de abril no hay nada que festejar, no hay nada que celebrar. Lo único que hay que hacer es recordar lo que fue una cosa que fue espantosa. A ver, ¿qué pasó el 2 de abril de 1982? Empecemos 2 días antes. Había una dictadura militar en la Argentina, una dictadura militar asesina. Gobernaba un general que se llamaba Leopoldo Fortunato Galtieri, y la dictadura ya empezaba a mostrar signos de que se empezaba a quebrar. A punto tal que 3 días antes, el 30 de marzo de 1982, hubo la primera huelga general de la CGT, y se llenó la Plaza de Mayo en una marcha de repudio a la dictadura militar. Hubo represión, hubo muertos, hubo detenidos. 3 días después nos despertamos a la mañana con la noticia de que la Argentina había invadido las Islas Malvinas. Inmediatamente se puso en marcha un operativo donde no se podía discutir. ¿Vieron esas veces? Hay veces cuando hay una guerra parece que no se puede discutir. Y prácticamente nadie, el único dirigente político de primer nivel, todavía no era de primer nivel porque era un disidente dentro del radicalismo que dijo no estoy de acuerdo, fue Alfonsín, que tuvo los huevos de decir me parece una barbaridad invadir las Malvinas. Se puso en marcha un operativo de patriotero, berreta, que visto de cerca y visto de lejos era un papelón, donde parecía que estábamos en una gesta histórica. Por eso a mí me llama la atención de que se siga recordando de la misma manera que la dictadura nos presentó a nosotros, que éramos parte de las víctimas de esa locura que acababan de hacer. Era una gesta que se presente ahora como una gesta histórica, lo que no fue una gesta histórica. Inmediatamente la dictadura llamó a la Plaza de Mayo y fue mucha gente a avivar a Galtieri, y Galtieri, que era un asesino, se regodeaba desde los balcones diciendo que se venga el Principito y haciéndose el macho frente a los ingleses. Cuestión que no teníamos ni la preparación militar, ni la ejercitación de los soldados, ni las armas necesarias, ni una mirada estratégica, ni consultas a países que podían habernos apoyado o no para saber qué pasaba. Nada, se suponía que como la teoría era que como la Argentina había reventado la subversión y estábamos alineados con los Estados Unidos iban a intervenir con Gran Bretaña para frenar el desembarco inglés y forzar una negociación. Y esa teoría ridícula prescindía del pequeño hecho de que Estados Unidos y Gran Bretaña eran aliados estratégicos mucho más poderosos, y que Gran Bretaña, cuando le dijera a Estados Unidos, como pasó, mira macho, nos invadieron nuestro territorio y vamos a desembarcar y los vamos a sacar cagando, Estados Unidos iba a decir por supuesto que sí, iba a forzar la retirada. Día tras día esa situación se veía cada vez más clara. No en los medios argentinos, sobre todo la televisión pública, que había un personaje que quedó para la historia que se llamaba Gómez Fuentes, pero también yo me acuerdo la tapa de la revista Gente diciendo estamos ganando, y casi todos los medios. Además había censura en ese momento, pero si uno lo ve a la distancia se veía cada vez más clara que los ingleses iban a invadir las Malvinas, y que los ingleses tenían mucho más armamento que los argentinos, y que estaban un montón de chicos que habían llevado como rehenes los militares a las Malvinas, esperando ahí con armas que no servían. Con lo cual, primero calculaste mal, y después cuando viste que calculabas mal, que iban a matar a los chicos, no negociaste, no te retiraste, no hiciste absolutamente nada, no buscaste una salida. Entonces esperaron ahí en las Malvinas hasta que entraron los ingleses y asesinaron a los chicos. Y la verdad, yo lo digo con todo el dolor del alma, los ingleses son los que apretaron el gatillo, pero quienes llevaron a los chicos a esa trampa
fue el gobierno argentino, fueron los militares. Con lo cual el 2 de abril debería ser un día de repudio a los militares que hicieron la guerra de Malvinas, no un día de reivindicación de las Islas Malvinas. Cuando terminó la guerra, que encima terminó y los militares buscaron la manera de esconder a los soldados, los traían de noche, buscaban que no aparezcan en los medios, buscaban que cuando terminó la guerra empezó la democracia. Que también de alguna manera cuando dicen la democracia volvió por la lucha del pueblo, y por ahí hubiera vuelto como en otros países de cualquier manera, pero la democracia volvió porque el nivel de repudio popular al régimen militar era tan grande que los tipos no se sostenían en el poder. Entonces, para descomprimir el día siguiente de la rendición, Galtieri dijo, ¿saben qué? Renuncio, asumió otro y dijo, lo primero que dijo, bueno, el año que viene tienen elecciones y vuelve la democracia y nosotros nos vamos. Ya habían generado la deuda externa, se habían producido la represión ilegal y como corolario de toda la barbaridad, una pobreza enorme, la desindustrialización del país y como corolario de todas las barbaridades que hicieron, tomaron las Malvinas, llevaron chicos de rehenes y los dejaron morir o de hambre o de frío o porque los cagaron a tiros. Con el tiempo, de las cosas que se supo de Malvinas es que se hizo una colecta nacional que tuvo un programa creo que de 3 días casi sin dormir, que conducía Pinky en Canal 7, en lo que era ATC en aquel momento, no, era Argentina Televisora Color, sí, así se llamaba en ese momento. Durante 3 días se juntaron cosas para llevar y todo el mundo, las abuelitas, la gente más humilde, donaba lo que fuera. Y después se encontraba comida en los kioscos con cartitas para los soldados. Es decir, las tomaban y las revendían por otro lado. Todo eso nos enteramos. Nos enteramos de testimonios de soldados que ya no teníamos frazadas en las Malvinas. Entonces, cuando uno ve toda esa historia, lo que fue Malvinas fue una de las grandes mentiras, uno de los grandes oprobios, una de las grandes vergüenzas de la historia argentina. Militares, asesinos llevando de rehenes chicos para buscar consenso para su gobierno, llevando de rehenes chicos indefensos y sin preocuparse de nada, dejando que los ingleses los mataran. Obviamente que las Malvinas son argentinas, para mí no hay discusión, tenemos un problema porque los que habitan las Islas Malvinas dicen que no son argentinas, son ingleses, y es una opinión que tiene importancia en esta discusión, pero yo creo que las Malvinas son argentinas y que está bien el reclamo. Ahora, cuando uno ve el 2 de abril, es muy fácil decir la culpa la tuvieron los ingleses, y ¿saben qué? La culpa no la tuvieron los ingleses, porque los ingleses lo único que hicieron fueron defender sus intereses injustos, sus intereses coloniales, sus intereses que para mí hay que discutir para siempre y tratar de revertirlo, pero los que llevaron a los chicos ahí, la tragedia la generó la dictadura militar, es decir, la generaron argentinos. Y a mí me parece que recordar las Malvinas de otra manera, como si fuera una gesta, o como diciendo lo que importa acá es que las Malvinas son argentinas, es olvidar algo que tenemos que tener marcado a fuego, como entre otras cosas nos manipulan con el nacionalismo berreta muchas veces. Por supuesto que este comentario no estaría totalmente completo si uno no agregara que en el medio hubo chicos muy valientes y chicos heroicos y chicos cuya memoria hay que honrar porque dieron su vida creyendo en que sus líderes no los estaban engañando sino llevando a defender una causa justa, y eso es indiscutible. Ahora, eso es tan indiscutible como lo otro. Hoy para mí no hay nada que celebrar, no hay nada que festejar, no hay nada por lo cual sacarse sombrero salvo por esos chicos. Lo que ocurrió el 2 de abril de 1982 fue una vergüenza, fue una canallada y fue un crimen.